Me acordé justo cuando vos me dijiste. Ahora sí. Bueno, yo encontré este artículo de afasia infantil que está muy completo. Entonces dice qué es la afasia, cuál es el daño neurológico que hay en el niño que tiene afasia, que está dentro de los trastornos específicos del lenguaje o del desarrollo del lenguaje, las características, fíjense, voy para abajo, los síntomas, los tipos de afasia y cómo tratarlo. Después propone 3 juegos para trabajar la afasia. Bueno, nada, no voy a detenerme mucho. Quiero que hagan, para la clase que viene, un resumen de lo que es afasia y lo que es disfasia. Si buscamos, yo también tengo un artículo sobre disfasia. Digo, de esa página o de cualquier otra, no es que tiene que ser esa. ¿Cómo habías dicho que se llamaba esa página, Mariel? Educa Peques. Un resumen que les quede en su carpeta, no, ni siquiera para entregarme ni nada, de lo que es disfasia y afasia. Y tampoco quiero que me lo manden, solo que lo vamos a hablar, o ustedes me van a contar qué es lo que encontraron en la clase que viene. Y de disfasia, tengo algo en el celular bajado. Esperen que me voy a fijar. A ver de dónde es el que tengo, de disfasia. Encuentro la página. También creo que es de Educa Peques. Sí. Disfasia infantil. A ver. Acá. No, se me fue hasta el otro lado. Disfasia infantil. Acá. Es esta misma página que es educapeques.com. Yo me lo bajé al celular, pero como ahora no lo conecté al celular a la compu, ¿ven? Y también está muy completo, la definición, qué es, los tipos de disfasia. Es un poquito largo. Ustedes traten de resumir, ¿no? De poner todo porque es muchísimo, ¿sí? No sé, si tienen impresora y si quieren imprimir todo, está bueno, para tener la información sobre los trastornos específicos del lenguaje y los principales que son estos, disfasia y afasia, y con lo que se pueden encontrar, digamos, en la práctica. Muchas veces suelen pedir acompañantes terapéuticos para un niño con TEL. TEL es justamente eso, trastorno específico del lenguaje. TEL se abrevia como teléfono y quiere decir trastorno específico del lenguaje. Entonces yo pensaba que para no perder tiempo nosotras, o clases, mejor dicho, hablando sobre eso, que ustedes hagan una investigación en sus casas como tarea, para que no se aburran en las vacaciones. Porque igualmente los niños los tienen ahora, los tuvieron antes, con esto de no puede ir al colegio, es verdad. es lo mismo. Y bueno, que hagan un poco sobre lo que es para que tengamos información más que nada. Y ahí, bueno, si encuentran otra que sea en otra página, podamos hablar sobre eso. Esa sería la tarea antes que me olvide para la clase que viene. Y hoy vamos a empezar entonces, voy a compartir el libro, igual ustedes lo tienen. Adicciones. Hoy vamos a empezar con adicciones. ¿Pudieron leer la otra parte de
la intervención del acompañante terapéutico en lo que era trastornos de la conducta alimentaria. ¿Se acuerdan que quedamos en que iban a leer eso? Lo habíamos leído, me parece, ¿o no? ¿El ¿Terminamos de viernes leer? pasado? No, pero no lo leímos todo. ¿O sí? No, leímos a largo plazo y después nos había quedado como para... Claro, por eso. No, Ah, sí, lo había leído porque tengo subrayado algunas cosas acá. Pensé Claro. que lo habíamos leído en clase. No, Está porque bien. era mucho, entonces yo les dije, bueno, léanlo porque está bueno. Sí. Y más que nada para poder ampliar y hacer un plan de trabajo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre entonces adicciones. Hay algo que me hace eco y no sé qué es. Mi teléfono creo que no es. Bueno, lo primero que muestra el libro es definición de adicción. La adicción es una enfermedad primaria, crónica, con factores genéticos, psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones. La enfermedad es frecuentemente progresiva y fatal. ¿Encontraron la página? Ah, pues yo les di, empecé y capaz que no habían encontrado. Es caracterizada por episodios continuos o periódicos de descontrol sobre el uso a pesar de las consecuencias adversas y distorsiones del pensamiento, más notablemente negación. Esa sería la definición principal de lo que es una adicción. En realidad, como habíamos visto en trastornos de la conducta alimentaria, cuando hay una adicción, hay una pérdida de control. Sinónimo de adicción es la pérdida de control. Cuando la persona pierde el control sobre algo, sobre un consumo o sobre un comportamiento, ahí ocurre la adicción. Digamos que acá habla mucho, el libro habla mucho sobre la adicción a las drogas. Ahora, también muestra que hay muchas otras adicciones y vamos a intentar abarcar las principales, porque no solo hay adicción a las drogas. El tabaco es una adicción, el alcohol es una adicción, el juego es una adicción, el sexo puede ser una adicción. Digamos que hay muchas otras adicciones que no tenemos en cuenta y que tienen que ver más que nada con la conducta, con el comportamiento del individuo y no con un consumo, ¿sí? La adicción a la droga, al tabaco, al alcohol es de consumo. Y las otras adicciones son de conducta, de comportamiento. La adicción al juego, el ludópata, es un adicto al juego. Y la adicción al juego no tiene que ver con algo que consumen, sino con una conducta, con un comportamiento. Entonces, si vamos más abajo, o más adelante, mejor dicho, en el libro mismo, esperen, les digo ahora la página, porque no me acuerdo, acá, en esta página que es la 104, lo tengo yo, hay como un pequeño, yo lo tengo en la 104, hay como un pequeño cuadro de adicciones de conducta y adicciones de ingestión. ¿Lo tienen ahí? Fíjense que dice adicciones de conducta por un lado y las va a enumerar una debajo de la otra. Adicción al juego, adicción al sexo, que yo acabo de nombrar, adicción a las relaciones, esto de la codependencia, el salir de una relación y entrar en otra, o no terminar de salir de una relación porque se está terminando, estamos viendo que se está acabando, desgastando, y enseguida se comienza otra. Hay muchos individuos que no pueden estar solos, entonces se vuelven adictos a esto, a este tipo de relaciones que terminan siendo enfermizas, lo que ahora llamamos tóxicas, que está muy de moda, ¿no? La tóxica y el tóxico. Bueno, eso que por ahí ponemos como un apodo para diferentes personas, tiene que ver con estas adicciones
a las relaciones, a este tipo de relaciones enfermizas, la codependencia, la adicción a los romances. Otra adicción de conducta es la adicción a la religión. Hay muchas personas que se meten dentro de una iglesia X, aún no sé, católica, evangélica, mormona, testigo de Jehová, no tiene que ver con la religión en sí, tiene que ver con el comportamiento de la persona, y se hace adicta a eso. Entonces, no está mal si la persona le hace bien y está todo el día ahí adentro, pero una cosa es cuando ya se pierde el control y solo existe eso. Solo para esa persona existe esa religión, digamos. De todo tenemos que tener un equilibrio para que nuestra psiquis se encuentre siempre libre de enfermarse. Bueno, la de abajo es adicción a las sectas, que es más o menos lo mismo. Adicción al trabajo, también hay muchas personas que son adictas al trabajo, ¿sí? Alguien diría no tanto los argentinos, pero sí, hay muchos argentinos que somos muy trabajadores, pero también tiene que ver con que si perdemos el control y vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir, entonces se vuelve una adicción. Y después, adicción a Internet. Y ahí en adicción a Internet hay algo que se llama nomofobia, y es la adicción al celular, a las pantallas, ¿sí? Pantallas, celular, tablet. Y esto es algo que está muy vigente, que en este tiempo, bueno, en este tiempo estamos todos como dependiendo de las pantallas, porque necesitamos seguir con nuestras actividades a partir de eso. Pero cuando no estaba la cuarentena y no estábamos transitando esta pandemia, igualmente hay muchas personas que viven con una pantalla prendida delante de sus ojos. Y eso también es una adicción. La misma televisión puede llegar a ser una adicción, ¿no? La misma estar todo el día frente a un televisor es una adicción. Entonces, casi siempre cuando empezamos a hablar de adicciones, uno piensa en drogas. Sin embargo, las drogas no son las únicas adicciones por las que podemos transitar los seres humanos. Bueno, y después, en la otra columna habla de adicciones de ingestión. Y ahí están las adicciones químicas, está el alcohol, la cocaína, fíjense, el tabaquismo, los sedantes, las pastillas, eso es muy, muy común. Bueno, también va a nombrar ahí la heroína y el opio, que son por ahí drogas que son muy fuertes y que no se usan, son más de Estados Unidos, más comunes en Estados Unidos y no tanto acá por ahí están en pastillas y eso, pero o fueron de algún tiempo, en los años 90 estuvieron como muy de moda, pero ahora ya no. Lo que no está ahí, por ejemplo, es el paco, que es una adicción y es una sustancia, ¿sí? Podríamos agregar adicción al paco, es otra sustancia. Y después está la adicción a la comida, que es lo que ya estuvimos viendo en cuanto a esto de trastorno, por eso yo les decía, eso es una adicción. El no comer también es parte de la adicción a la comida, ¿sí? Un trastorno de la conducta alimentaria, tiene que ver con la conducta, pero tiene que ver también con los alimentos, entonces por eso está dentro de las adicciones de ingestión, como el comedor compulsivo, que es el trastorno por atracón que nosotros estuvimos viendo. Bueno, luego, no les digo ahora, luego cuando terminemos o cuando hagamos el corte que se termine el tiempo, cópiense en la carpeta estas dos columnas de adicciones para que quede claro. La definición que acabo de leer al principio, esperen que voy otra vez arriba. ¿Me pasé? Sí. La definición está que está en un cuadrito, que ahora la vamos a ir analizando, porque el libro la analiza, y las dos columnas de adicciones de ingestión y de conducta. Para que quede claro, porque tenemos que saber determinar cuál es adicción de conducta y cuál es de ingestión. Ahora, fíjense que la definición dice, la adicción es una enfermedad primaria, y debajo del cuadrito lo va a ir desmenuzando a esta definición y va diciendo por qué es primaria. Primaria, ¿por qué? ¿Por qué dice que es primaria? Dice, se refiere a la naturaleza de la adicción como entidad patológica, separada de otros estados patofisiológicos que pueden estar asociados. Primaria se refiere a que
a que la adicción no es un síntoma de otro proceso patológico subyacente. ¿Qué quiere decir esto? Primaria quiere decir que no necesita que una persona esté afectada con otra patología para tener una adicción. No es porque una persona tenga un trastorno mental, va a ser adicto, ¿sí? La adicción en sí no necesita de algo para apoyarse. Muchas veces el que es adicto dice, no, lo que pasa es que yo me hice adicto porque estaba depresivo. Me había enfermado y estaba depresivo. Entonces, le echa la culpa a la depresión. En realidad, fue todo un camino, todo un proceso, pero la adicción vino sola. O sea, la adicción es primaria como entidad patológica, ¿sí? A partir de la adicción se pueden manifestar en el individuo muchas otras enfermedades. Pero la adicción no necesita de algo para aparecer en un individuo. Tiene que ver más que nada con la disposición del individuo para llegar a tener una adicción. Ahora lo vamos a ver por qué. Después dice, vuelvo al cuadrito donde está la definición. La adicción es una enfermedad primaria, crónica, con factores genéticos, psicosociales y ambientales. Fíjense, ¿por qué dice que es una enfermedad? Debajo va a analizar por qué dice que es una enfermedad. La enfermedad significa una discapacidad involuntaria, representa la suma de fenómenos anormales que se presentan en un grupo de individuos. Estos fenómenos están asociados con un conjunto específico de características comunes, por lo que estos individuos difieren de la norma y que los colocan en desventaja. Bueno, si nosotros pensamos en las personas adictas, entonces entran dentro de este parámetro, dentro de esta definición de enfermedad. Aquel que transita una adicción tiene una enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta acá o voy muy rápido? Ay, perdón, yo me perdí en lo último, porque justo me habló mi marido y me perdí. Está bien, no hay problema. Lo de la enfermedad, bueno, la definición de que estás en el cuadrito dice que es una enfermedad. Entonces después explica por qué es una enfermedad o por qué la llama enfermedad. Justamente porque la enfermedad significa una discapacidad involuntaria. La enfermedad representa la suma de fenómenos anormales, fíjate que dice, que se presentan en un grupo de individuos. Estos fenómenos están asociados con un conjunto específico de características, o sea que se manifiestan en estos individuos comunes, por lo que estos individuos difieren de la norma y que los colocan en desventaja. Si nosotros pensamos en un conjunto de personas adictas a lo que fuese, entonces cumplen con la definición de enfermedad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Después dice, la definición dice, la enfermedad es de regresión. Dice, significa que la enfermedad persiste a lo largo del tiempo y que los cambios físicos, emocionales y sociales son negativos, pero la adicción... ¿No se escucha? Desde que empezaste a leer no se escucha nada. Ah, pero debe ser la conexión de Wi-Fi. ¿Vos me escuchás, Lu? ¿Sabés que pensé que era mi internet, que por eso no te escuchaba? Te escuchaba Sí. todo cortado. Puede ser. Yo tengo como que se prende y se apaga la luz de internet, así que capaz que es eso. Pero bueno, lo que estaba leyendo es lo que dice frecuentemente progresiva y fatal. Significa que la enfermedad persiste a lo largo del tiempo y que los cambios físicos, emocionales y sociales son frecuentemente acumulativos y progresan mientras el uso continúa. La adicción causa muerte prematura a través de sobredosis, complicaciones orgánicas que involucran el cerebro, hígado, corazón y otros órganos, dependiendo del tipo de adicción, y contribuye a la ocurrencia de suicidios, homicidios, violencia, maltrato, violación y abuso sexual, accidentes y otros eventos traumáticos interpersonales y o familiares. Ahora, como yo les decía, si nosotros pensamos solamente en adicción a drogas, esto se cumple seguramente, que es frecuentemente progresiva y fatal, ¿sí? Porque todo adicto a las drogas en algún momento llega a la muerte si no para.
Ahora, si pensamos en otra adicción, no sé, a los que estábamos viendo, una adicción al juego también puede llevar a la muerte a la persona, porque si pierde todo, si empieza a perder todo, la va a llevar a la depresión, y la depresión la puede llevar a la muerte. Digamos, cualquier adicción de las columnas que acabamos de ver hace un ratito, pueden llevar, son progresivas y fatales y pueden llevar a la muerte al individuo, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? Sí. Bien. Sigo entonces. Dice, la definición es caracterizada por episodios continuos o periódicos de descontrol sobre el uso. Y debajo dice, descontrol se refiere a la inhabilidad para limitar el uso. Quiere decir que la persona pierde la capacidad de parar, ¿sí? Cuando ya no puede dejar de usarlo, no puede dejar de jugar, no puede dejar de tomar, no puede dejar de fumar, no puede dejar de drogarse, quiere decir que llegó al descontrol. La duración del episodio del uso, ¿sí? La intensidad del uso, cada vez fuma más, todos empiezan por un cigarrillo y cuando quieren acordar llegaron a un atado, ¿sí? Cada vez es más intenso el uso. Y las consecuencias conductuales del uso, algo que me pasa en todos los grupos, que empezamos a hablar de adicciones, yo no tengo ni idea quién fuma y quién no me interesa, no es problema mío, ¿no? Pero yo empiezo a hablar de cigarrillo, entonces los que son fumadores entre los alumnos empiezan a saltar y dicen, no, pero no es para tanto, porque no, porque en realidad no. Entonces yo, bueno, yo no me voy a meter en la vida de ustedes, pero realmente cuando están en un cumpleaños, van a un cumpleaños en una casa X y les dicen que no pueden fumar, ¿se van afuera a fumar? Sí, bueno. Entonces, tienen diferentes conductas por el uso del cigarrillo, que no es que estamos acusándolos de nada, pero pierden. Un cumpleaños es para hacer sociales con la familia, con los amigos. Pierden ese momento, aunque sea un ratito, por salir afuera a fumar, por ejemplo. El cigarrillo, aunque no querramos verlo o que no lo quieran ver los que son fumadores, es una adicción. Quizás, como es legal y está permitido y está instalada dentro de la sociedad, entonces parece que no es para tanto, ¿sí? Pero no deja de ser una adicción. No todas las personas, no digo que, no estoy diciendo todas las personas no pueden dejarlo, no todas las personas pueden dejarlo así como así. Muchas personas dicen, no, yo un día dije no fumo más y no fumo más. Está bien, yo no digo que no, ¿sí? Eso por ahí no pasa con una adicción a las drogas, por ejemplo. El que necesita dejar las drogas no las deja de un día para el otro por más que se lo proponga, porque ya hay por ahí un daño, no por ahí, hay un daño cerebral, un daño neurológico mucho más importante que lo que por ahí causa el cigarrillo. Pero sin embargo, no todas las personas pueden hacer esto de decir, no, yo hoy, si quiero, no fumo más y no fumo más. No, no sucede. Por más que el fumador diga, sí, yo cuando quiero lo dejo. Mentira. ¿Sí? Mentira. Porque es una adicción. Es adictivo en sí. Y esta adicción no tiene nada más que ver con el hecho de cómo está constituido ese cigarrillo, pues me metí con el cigarrillo, cómo está constituido ese cigarrillo, el tabaco en sí, sino con los efectos que produce en el cuerpo. Digamos que en algún momento se hace involuntario por los efectos que produce el cuerpo, después el cuerpo mismo pide fumar un cigarrillo. O sea, la persona que deja de fumar muchas veces le cuesta que otros fumen alrededor, porque el cuerpo le va a pedir, más allá de su voluntad. Quiere dejarlo, pero va más allá de su voluntad. Por eso es una discapacidad involuntaria en algún momento, ¿sí? Bueno, dejo de hablar del cigarrillo porque no sé si alguna de las dos fuma y no quiero que ninguna se me enoje. Anabel se reía por eso. Bueno, no, pero digamos, yo siempre uso cigarrillo como ejemplo común porque alguno siempre lo atraviesa, ¿no? Después cada uno es dueño de su vida. Pero, porque lo que pasa es que si hablamos de drogas, es como muy lejano a nosotros, si hablamos de juego, qué sé yo.
casi ninguno de mis alumnos que he tenido en los cursos, digo, eran jugadores compulsivos, ¿no? Entonces, por ahí otras, hablando de adicciones, lo vemos como muy lejano, y realmente que el cigarrillo es algo que es común, es muy común, y siempre hay alguien que se encuentra en esto que dice, nos enfrentamos a esto de este tema de adicciones, y dice, no, pero el cigarrillo no es una adicción. Sí, es una adicción. Pero bueno, cuesta por ahí aceptarlo. Ahí entró Soledad. Bueno, sigo. Después dice, voy a la definición. Descontrol sobre el uso a pesar de consecuencias adversas, distorsiones del pensamiento, más notablemente negación. Ahí está la negación de, de los que consumen, ¿no? Sigo. Preocupación asociada con el uso. Miren, se refiere a la inversión excesiva de atención hacia el uso. La Sole. Hola, ¿Cómo estás? perdón que llegue tarde. No, está bien, no hay problema. No hay problema. Yo también empecé tarde, porque estaba intentando subir antes de empezar la clase pasada, entonces dije, si no después se me van a juntar. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Mucho frío hoy, demasiado. Sí, man. Bueno, estamos en adicciones. Si tenés el libro ahí, no sé en qué página están, chicas, ustedes. Yo estoy en la 98. 98, 97, según como tienen las chicas. 97 está la definición. Bien. ¿Sí? Ahí lo encontré. Sí. Bueno, estoy al final de la hoja donde dice preocupación asociada con el uso. Dice, se refiere a la inversión excesiva de atención hacia el sustrato del uso, los efectos del uso, las situaciones relacionadas con el uso, lo cual significa una gran inversión de energía y tiempo en las actividades adictivas, traduciéndose en un relativo de importantes de la vida diaria. Y es un poco esto déjenme que vuelva a mencionar lo que digo cuando vamos a un cumpleaños y hay que salir afuera a fumar. También tuve un compañero de trabajo en otro lugar, una vez, no en el instituto, sino en otro lugar que trabajaba, que decía, yo todas las noches o a la tardecita, tengo que salir a pasear el perro porque así me fumo un porrito. Me contaba él, ¿no? Porque si no, en mi casa no puedo fumar, entonces tengo que salir a pasear el perro porque si no, no puedo fumarme un cigarro. Tenía que ver con eso. Cuando no puedo sacar a pasear al perro porque llueve y no voy a sacar al perro y no sé, camino por las paredes, no puedo dormir esa noche. Tiene que ver con esto, de la preocupación asociada con el uso. Yo no soy quien para decir está bien, está mal, cada uno es dueño de su vida. Pero ya para él era una adicción, él me decía, pero no, yo no soy adicto a la marihuana. Es una costumbre, entre comillas, lo llevaba a después no poder dormir si no podía realizarlo. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Sí? Entonces, tiene que ver con eso. ¿Sí? Es también por como esto de que el fumador se queda sin cigarrillos a la noche y necesita saber que tiene uno para la mañana. ¿Sí? O el último de la noche, no sé. Yo, por los testimonios que he escuchado, digamos. Tiene que ver con eso. Bueno, ni hablar de el que juega, por ejemplo. El que juega necesita seguir jugando, aun cuando no tiene con qué jugar. Cuando ya no tiene dinero, necesita seguir jugando, entonces empieza a apostar o a vender sus cosas o la de los demás, porque necesita seguir jugando, ¿sí? En realidad vende las cosas de los demás, de sus seres queridos, no porque no le importe nada y sea una basura de persona. Tiene que ver con la adicción, ¿sí? Lo que pasa es que uno lo ve y dice, no le importa ni la madre, le vende todo lo de la madre, le roba y vende porque necesita seguir jugando. En realidad la adicción lo ha llevado a eso. Las consecuencias adversas, justo esto es lo que estaba hablando, son problemas relacionados con el uso que llevan a impedimentos en el área de salud física, funcionamiento psicológico, funcionamiento interpersonal,
funcionamiento ocupacional, problemas legales, financieros y espirituales. Siempre el adicto va a tener alguno de estos problemas, va a sufrir alguna de estas consecuencias relacionadas con el uso de su adicción. ¿Sí? Quedan 6 minutos. Antes que nada, déjenme decirle a Sole, bueno, al principio les di una tarea para hacer, para la clase que viene, Sole. Así que después cuando Sí. ahora subo las, ¿cómo se llama? Las grabaciones y lo vas a ver. Y después les dije que ahora en el momentito que se corta y que yo tengo que esperar que la grabación se termine de procesar, copien esta definición que está acá arriba de adicciones, pongan adicciones, y esta definición que está acá en este cuadradito, y que copien 2 columnas de adicción que está en la página. ¿Cuál, chicas? ¿La tienen ustedes ahí? Y yo no bajo. En la 103. En la 103, fíjate, Sole, hay 2 columnas que dice adicciones de conducta y adicciones de ingestión. Sí. Bueno, quiero que copien entonces la definición de adicción y esas 2 columnas en sus carpetas. Sí. ¿Está bien? Bueno, sigo entonces. Las consecuencias adversas. Ahora vamos a la negación. Dice, lo último, la última parte de lo que venía desmenuzando cada una de las partes de la definición. La negación es usada aquí no solo en el sentido psicoanalítico de un simple mecanismo de defensa que descalifica el significado de los eventos, sino más ampliamente, incluyendo un amplio rango de maniobras psicológicas diseñadas para reducir la conciencia del hecho de que el uso es la causa de los problemas del individuo, más que una solución a estos problemas. La negación se convierte en una parte integral de la enfermedad y un obstáculo importante para la recuperación. ¿Qué quiere decir esto? En realidad el que es adicto no va a reconocer que la adicción le trae problemas, sino que la adicción, va a decir, el que es adicto, la adicción un poco le soluciona o lo saca de los problemas. El que toma dice, yo tomo para olvidar. El que fuma dice, yo fumo porque me calma los nervios. El que se droga dice, y yo me drogo porque en realidad la culpa es de mi familia, tenía tantos problemas o me quedé sin trabajo y me empecé a drogar. El que juega dice, y yo juego porque yo gano más de lo que en realidad pierdo, y es mentira, ¿sí? Está casi en bancarrota, pero va a seguir diciendo que juega porque le conviene más que no jugar. ¿Se entiende a esto? De eso se trata la negación del adicto. Tuve una alumna una vez que decía, nosotros nos dimos cuenta, una señora grande, que mi mamá, una señora mucho más grande, se había vuelto adicta al bingo, a ir al bingo, cuando un mes vino y dijo, ¿saben qué? Me robaron el sueldo. Fui a cobrar la jubilación y me robaron. Pero no le habían robado la cartera, le habían robado el sueldo. Al otro mes dijo, ¿saben qué? No sé qué hice, pero parece que perdí la plata de la jubilación. Entonces ya el segundo mes, las 2 hermanas abrieron un poco los ojos y dijeron, ¿qué pasa acá? Cuando empezaron a como, hacer un seguimiento, claro, la mujer se jugaba toda la jubilación en el bingo. Salía del banco, iba al bingo, la perdía toda y después tenía que pedirle ayuda a las hermanas. Y era una señora grande, que claro, había quedado viuda, vivía sola, y había empezado jugando al bingo como cualquier otra señora, como cualquier otra persona, para matar el tiempo, para divertirse, para ir al bingo con sus amigas. Y cuando quiso acordar, era una adicción. Y también lo negaba, había empezado a mentir y negaba. Entonces tuvimos que empezar a ayudarla y acompañarla, a estar con ella, porque iba a perder la casa. Porque empezó a mentirnos. Cuando el adicto empieza a mentir, ya perdió el control, y de eso estábamos hablando. Ahí ya hay una pérdida de control. ¿Sí? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran decir antes que se corte? ¿No? Bueno. No. Bien, entonces las dejo acá
porque falta 1 minuto 20 y se va a cortar. Así copian eso. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Así copian eso y volvemos en cuanto se pueda empezar otra vez que esto de la grabación se procese. Yo les aviso por WhatsApp y volvemos, ¿sí? Sí. Bueno. Listo, chicas. Gracias.